Qué bueno que es estar juntos nuevamente en un encuentro más de Casa Bíblica Argentina, y vamos a estar profundizando, reflexionando, meditando, introduciéndonos una vez más a la palabra de Dios. Así que te pido que me acompañes en esta oración. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, de estar conectados, de estar centrados en lo único que pone base a nuestra fe. Gracias, Dios, por tu palabra, por la autoridad de tu palabra, por la autoridad que viene de ti, que nos guía y que nos ubica, Señor, de manera firme en esta roca que eres tú, Jesús, para que nada nos mueva de tu base. Gracias, Padre, por este momento, que podamos tener un gran momento bendecido. Amén. Amén, que así sea. Vamos a comenzar hablando y poniendo en algunos ejemplos para hablar del tema que tenemos en el día de hoy. Y comencemos hablando sobre la autoridad. Por ejemplo, ¿no? Si un policía está dirigiendo el tránsito, porque hubo un accidente, hubo un imprevisto, un accidente, o por ahí un semáforo para agilizar o porque no funciona, simplemente un policía va a estar dirigiendo el tránsito, quizá te habrá pasado, para aligerar un poco en hora pico o quizá en embotellamiento, ¿no? Los conductores en estos casos siempre van a respetar al que está dirigiendo el tránsito, le van a hacer caso generalmente. Esto debido a que entienden la autoridad que está ejerciendo un policía o si hay un funcionario público en alguna situación, porque saben que es en beneficio de los que están transitando. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si nos detuviera cualquier persona que no sea autoridad, es probable que por seguridad solo sigamos de largo. Un bombero, una maestra, una doctora, una jueza, podemos también hablar de militares,
un jefe en el trabajo, etc., todos ejercen autoridad y cada uno de nosotros reconoce esa autoridad de acuerdo a cada ámbito, ¿no? Tenemos la capacidad de discernir la autoridad en cada lugar. Si alguien llega a la puerta de nuestro hogar diciendo, golpeando la puerta y diciendo que pertenece a una empresa o que es alguien en particular o que es policía y no está vestido como tal, siempre pediríamos la identificación, la credencial o que acredite quién es, una acreditación pertinente. En general, si un padre o una madre también, ¿no? En otro caso, si un padre o una madre le da una orden a su hijo, éste obedecerá. Órdenes como, ordena tu cuarto, hacé tu cama, comprá 1 kilo de pan en el almacén, poné la mesa para comer. Un hermano, por ejemplo, seguramente establecerá la autoridad de la siguiente manera. Dijo mamá que te apures. Dijo papá que apagues la computadora. Es una manera de establecer la autoridad, porque un hermano, en estos casos, sabe que si es su propia orden, muy probablemente su hermano no lo obedezca. En el trabajo o en la escuela también muchas veces funciona de esta manera cuando hay que establecer la autoridad. Dijo el jefe que apuremos, que apures la producción. O es una orden de la maestra, dijo la maestra. O es un pedido directo del presidente de la empresa. Llamó el presidente de la empresa para que hagamos o deshagamos esto. Si la orden o la indicación no proviene de una autoridad, probablemente muchos no harían caso. Habrán escuchado las siguientes frases como esta. Vos no sos mi papá. ¿O qué te pensás? ¿Que sos mi jefe? ¿O quién sos para darme órdenes? ¿O yo hago lo que quiero? Qué tema la autoridad, ¿no? En el caso de que una autoridad establece una regla, después todos reconocen la autoridad de esa regla. Por ejemplo, en una casa, la madre puede decirle a los hijos, no toquen el ventilador, porque se pueden lastimar o cortar, no metan la mano. Después de una regla establecida, ahora sí, cualquier hermano puede retar al otro si lo ve queriendo tocar el ventilador. Y van a obedecer en este caso porque la regla ya fue establecida. Incluso si el más pequeño en algún momento está por meter la mano, solo basta que alguien desde lejos le diga ¡no! Y el pequeño automáticamente sacará la mano, porque sabe que está mal, porque reconoce la autoridad de la regla que ya fue establecida por su madre o su padre. Y sabrá que está haciendo mal. Aunque ese no sea dirigido a él y sea por otra situación, por otra causa, el más pequeño o uno de los hermanos o de los hijos de la casa automáticamente sabe y va a retirar la mano porque reconoce la autoridad sobre una regla ya establecida por un peligro, ¿no? Hay un caso en la Biblia que a Jesús le plantean el origen de su autoridad. Y creo que este hecho es algo interesante para que veamos, más allá de que había unos personajes que encarnaban a los malos en esta historia, ¿no?
Más allá de esto, hay una realidad de fondo que nos confronta a nosotros mismos en el día de hoy. Y vamos a revisar nuestro compromiso con la autoridad de Jesucristo. Pero antes quiero leer un fragmento en la Biblia que dice lo siguiente, y está en Mateo 1, versículo 21 al 23. Mateo 1, 21 al 23, y dice lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra de Dios claramente dice que Jesús es Dios con nosotros. La autoridad de Jesucristo es plena y total sobre todo y todos. Y creo que no hay dudas de esto porque la palabra de Dios así lo testifica a lo largo de la totalidad de sus hojas, como lo hemos leído también recién. Y ahora les animo a que nos introduzcamos en este suceso histórico bíblico. El mensaje de hoy está basado en San Lucas capítulo 20. La historia se sitúa en el Evangelio de San Lucas. Capítulo 20. Jesús estaba enseñando en el templo en la ciudad de Jerusalén. Y se le acercaron sacerdotes, escribas y ancianos. Sacerdotes, escribas y ancianos. Y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Esto está en el versículo 2. Ahora leamos, ¿no? San Lucas 20, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: respondiendo Jesús, les dijo: les voy a hacer también yo una pregunta, y respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Venía de Dios o era terrenal? Y aquí se presentó un dilema, se les presenta un dilema, porque estos sujetos comenzaron a discutir entre sí diciendo: si decimos que es del cielo, nos va a decir ¿por qué no le creíste?, ¿no? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, nos va a tirar piedras hasta matarnos, porque están persuadidos de que Juan el Bautista, era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde venía el bautismo de Juan, o sea, la autoridad de Juan, ¿no? De San Juan el Bautista. Le dijeron: no sabemos. Entonces Jesús les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. En primer lugar, debemos establecer, ¿no?, con firmeza la autoridad de Cristo. Nosotros tenemos que entender, confirmar y afirmar ahora, de manera urgente, la autoridad de Cristo con firmeza. Su autoridad es firme y proviene del cielo. Es proveniente de forma divina de Dios mismo, porque la autoridad de Dios no debe ser un tema de discusión, sino que debemos aceptar como cristianos su autoridad como tal. Si no, no somos salvos. Así que, establecido esto, en esta historia vemos que estas personas, ¿no?,
que se le acercaron a Jesús para cuestionarlo, tenían una autoridad humana, tenían una reputación humana. No aceptaban la autoridad de Cristo. Además, ponían en duda la autoridad de Juan el Bautista. Ponían en duda que la autoridad de Juan el Bautista venía del cielo, venía de Dios. Y buscaron la conveniencia para que no se vea afectada sus propias imágenes, su propia imagen cada uno, ¿no? No querían ver afectados sus lugares de autoridad, porque tampoco querían hacer el ridículo, porque se creían mejores que los demás y mejores que Jesucristo. Y merodeaban con argumentos para salir bien parados ellos mismos con respecto a sus propias creencias, lo que ellos mismos creían. Y nadie los iba a mover de esa creencia, ¿no? De creerse a ellos mismos superiores a los demás, y lo que ellos mismos habían construido. Si ellos aceptaban a Juan el Bautista como profeta, también estaban aceptando a Jesús como Salvador, como el Cristo, como Dios está con nosotros, como Dios se manifestó, como Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y tenían que aceptar, Dios está con nosotros, es Jesús. Y todos sabían que Juan consideraba a Jesús como el Mesías. Juan mismo decía, yo soy el precursor del Mesías. Y Juan mismo había dicho lo siguiente de Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, el primer capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, de ahí en adelante dice lo siguiente, ¿no? Juan dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Él es quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, ¿no? Reconoce que Jesús es antes, anterior a él, reconoce, ¿no? su eternidad, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a esta tierra de Israel. Y Juan también dio testimonio y dijo, ¿no? Continúa diciendo la palabra del Señor. Juan el Bautista dice, vi al Espíritu descender del cielo como paloma, y permanecer sobre él, sobre Jesús. Yo no lo conocía, no sabía que era la deidad, ¿no? Pero el que me envió a bautizar, o sea, el que me dio la autoridad para bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice muchas cosas, entre ellos dice que Jesús es el mismo que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús tiene la autoridad, él mismo bautiza, él es encargado de bautizar a la humanidad con el Espíritu Santo. Y es Hijo de Dios. O sea, si estos personajes aceptaban la autoridad de Juan, estaba diciendo, Cristo es Dios con nosotros, es Dios mismo, es el Hijo de Dios, y también es el único que tiene la capacidad de bautizar a la humanidad con el Espíritu que viene del cielo. Entonces, qué dilema, ¿no? Ellos dijeron, no sabemos. Y nosotros no debemos buscar lo que queremos. No debemos buscar nuestra conveniencia, lo que nos gusta, nuestros propios deseos egoístas, lo que me provoca placer, o esos placeres pasajeros diciendo, yo me merezco esto, disfrutar. Por más que queramos meter
los dedos en el ventilador, hay un no. No. Ya está establecida la autoridad de Dios. Y nosotros la debemos aceptar para no cortarnos, accidentarnos, para no perder la salvación. No importa nuestra conveniencia egoísta. Nuestra imagen, propia imagen humana que hemos fabricado, no sirve de nada. No sirve de nada si dejamos a Dios de lado. No somos mejores que los demás. No importan nuestros argumentos para defender lo indefendible. Poder, dinero, imagen, fama, placer. Estos principales sacerdotes, como dice la palabra, eran principales sacerdotes, escribas y ancianos, no estaban dispuestos a perder todo esto en pos de reconocer la autoridad de Jesucristo, de sus hechos, su palabra, su ejemplo. No estaban dispuestos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a perder todo lo que te desvía de Dios y aceptar como única prioridad la autoridad de Cristo? ¿Lo estás? Estos que atacaban a Jesús no podían aceptar la autoridad de Dios en la persona de Jesús. No aceptaban a Dios mismo. Les molestaba que Jesús destruya, por ejemplo, el poder económico espurio, el poder económico que habían creado dentro del templo de Jerusalén. Por lo cual, momentos antes, Jesús había tirado todo, tirado las mesas, dejado a los animales, las palomas, salir, había tirado todo en el templo, momentos antes. No aceptaban la persona de Cristo, la persona de Jesucristo. Jesús había devuelto la vista a los ciegos, a un ciego momentos atrás. Había sanado leprosos, había sanado a muchas mujeres, había hecho milagros increíbles como de sorprendentes multiplicaciones. Pero aún así intentaban a toda cosa buscar que Jesús fracase. Para ellos no manchar sus propios nombres, sus propios estatus, sus propias posiciones. ¿Qué lección para nosotros? En un momento le dijeron, en otro momento le habían dicho, danos una señal. Cuando hace poco había sanado a un hombre con la mano seca, había resucitado a la hija de Jairo, había sanado a una mujer con problemas de flujo de sangre, había hecho hablar a un mudo, le había dado vista a 2 ciegos y un paralítico había salido caminando. ¿Qué señal están pidiendo? A ver, ¿dónde dice? ¿Dónde? A ver, ¿por qué no puedo cumplir mis propios deseos? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? A estas personas no les interesaba Jesús. No importa la señal, no les importaba la señal. De movida, ni siquiera aceptaban que Jesús sea el Hijo de Dios. No aceptaban que tenga la autoridad del cielo, porque el problema no era una señal. Ellos tenían un problema en el corazón. ¿Qué lección para nosotros? ¿Tenemos un problema en nuestro corazón de aceptar la autoridad de Jesús? Y buscamos excusas, pedimos señales, a ver, una y otra vez, aún conociendo que estamos mal. Bueno, acto seguido, luego de que le preguntan a Jesús,
por su autoridad en San Lucas 20, acto seguido Jesús cuenta una parábola. Esto está en Lucas 20, del versículo 9 al 18. Y Jesús les cuenta, ¿no?, esta parábola que dice que un hombre plantó una viña. Puso un viñedo, plantó vides, plantas de uvas, estableció ahí su huerta, su plantío, su plantación, y la arrendó, la alquiló a unos labradores. Entonces se ausenta por un tiempo, la alquila y se ausenta, ¿no? Los labradores quedan, y con el tiempo envía a un siervo, a su siervo, ¿no?, lo envía hacia la viña de los labradores para que les diesen el fruto de su viña. Pero los labradores lo golpearon. Y este siervo volvió con las manos vacías al dueño. Volvió a enviar a otro siervo, pero los labradores también lo golpearon. Y lo enviaron con las manos vacías. No trajo el precio del alquiler o del arriendo, ¿no? Volvió a enviar a otros siervos y también golpearon. Lo maltrataron y lo enviaron con las manos vacías. Pero esta vez lo hirieron, lo dejaron herido. Al tercero. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué voy a hacer? Voy a enviar a mi hijo, a mi propio hijo. Quizá cuando lo vean a él, le van a tener respeto. Pero los labradores, al verle, discutían entre sí. Este es el heredero. Vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra, ¿no? Así como discutiendo por lo que dijo sobre Juan, ¿no? Así discutiendo, ¿qué hacemos? Buscando la manera, ¿no?, de buscar y de quedarse ellos con sus propios deseos, con su propia autoridad, con sus propios gustos, con sus propios deleites. Este no nos va a destruir lo que nosotros tenemos ahora. Así que, ¿qué hicieron con el heredero? Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Sigue el relato, ¿no? Entonces el señor de la viña vendrá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. La viña, acá en este relato, representa, ¿no?, al pueblo de Dios. Las profecías de Isaías lo confirman, ¿no? En Isaías 5, por ejemplo. Los labradores que alquilaron son estos personajes malvados que se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Dios mandó a profetas, uno tras otro. Incluso Juan, ¿no? Y a muchos de estos mensajeros los mataron, a muchos de estos profetas. Finalmente Dios manda a Jesús, su hijo, y tampoco reconocen la autoridad de Dios en su propio hijo. Y lo mataron en la historia. Jesús estaba hablando en este momento, pero luego lo iban a matar. Jesús es la piedra fundamental. Y en esta historia lo declara, lo confirma. Es la piedra fundamental, la piedra fundacional. Tiene la autoridad de Dios. Es la clave central de la salvación. Y de esto no hay que tener dudas. No hay que rechazar a Jesús. No hay que rechazar su autoridad. No hay que rechazar a Juan el Bautista y todo lo que él dejó establecido a través de su palabra, ni lo que dijeron los profetas. Todo declara la autoridad de Jesús, y Jesús mismo vino y se presentó. Incluso así no lo aceptaron. ¿Qué tal nosotros? ¿Aceptamos la autoridad de Jesucristo o no?
No hay que tener dudas. Nosotros debemos reconocer la autoridad de Dios y del Hijo. Hay pastores y maestros, hay hermanos, líderes cristianos, están los líderes de las casas bíblicas, hay padres cristianos, y todos ellos tienen la autoridad de Dios. Siempre y cuando profesen y muestren la autoridad del Hijo y de su palabra. La autoridad ya está dada por Cristo, por su palabra. Y todo aquel que representa esa autoridad viene de Dios. Y hay que obedecer. No por el hombre o por el mensajero, sino porque viene todo de un mandamiento que ya está establecido, de una regla ya afirmada y ya confirmada por el cielo, de manera autoritativa divina. La palabra de Dios es la orden celestial de Cristo, de no meter la mano en el ventilador, no. A partir de ahí, todo aquel que venga y te diga, no, no metas la mano, tenés que aceptarlo como autoridad celestial. Primero debemos aceptar a Cristo y su palabra. Y que todo lo que viene de Él es bueno. Tenés que despojarte de todo egoísmo, escuchar a tu pastor, a tu líder, al hermano de la congregación, que si te enseña y confirma la palabra de Dios para que no cometas un error, entonces aceptalo como autoridad para tu bien y tu salvación. ¿Pero quién es este? ¿Este me va a enseñar a mí? No sé si es tan así. A Jesús yo lo conozco y es el vecino de acá del barrio, de Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de ese pueblucho? ¿Quién es Samuel Mansilla? Pero si Dios es amor, ¿qué tiene de malo? Recasarme, recasarme. Pero yo ya conozco la palabra. Yo ya conozco la palabra y no voy a caer. No voy a caer. No, no, no metas la mano, que te vas a lastimar. No seas como esos personajes diabólicos que buscaban cualquier excusa para no aceptar la autoridad de Dios. Querían cometer sus propios pecados egoístas y dar rienda suelta a sus emociones perversas y a esa sed de poder, de fama, de placer que tenían. Nadie me toca. No. La palabra de Dios es la autoridad. Si tu actitud es acusar, a ver, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿O quién te pensás que sos? Ojo entonces, porque la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Sobre quien ella cayere, la piedra lo desmenuzará. Ojo. Pero si no desechás y aceptás la autoridad de la cabeza principal, si aceptás la autoridad de Cristo, como dice la Escritura, he aquí, pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, para ustedes, para nosotros, pues, los que creen, los que creemos, él es precioso. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Primera de Pedro 2, 6 al 8. He aquí pongo en Sión, pongo sobre el pueblo de Dios, establezco sobre la iglesia una piedra principal, una autoridad, la que sostiene todo, por eso es la del ángulo. Escogida por mí, preciosa, dice Dios, es Jesucristo. El que cree en él no será avergonzado, no será quebrantado, no será desmenuzado. Para nosotros, los que creemos, él es precioso. Ora conmigo. Padre, gracias por todo. Creemos en ti. Que tu palabra sea en todo momento el centro de todo. Que su autoridad, esta palabra, su autoridad, sea establecida en nosotros con confianza y que nosotros podamos establecernos y afirmarnos en la piedra, en la roca firme, en la autoridad de tu palabra, que no tiene errores, es inerrante, que no falla, es infalible, que permanece para siempre, es eterna. Gracias, Padre, por todo. Que en este día podamos reconocerte como única autoridad y que no haya nada que nos mueva de tu palabra, ni deseos egoístas, ni de placeres personales, ni nada. En estos últimos tiempos, que tengamos la capacidad de enfrentarnos contra toda clase de mal, aunque se venga y se introduzca de manera silenciosa, reconocer todo mal y aceptar tu autoridad para nuestra salvación. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. No vas a ser avergonzado. Él es precioso. Dios te bendiga.